Bendiciones, iglesia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este nuevo día que nos da de estar o de que estés tú frente a tu televisor o frente a tu computadora o frente a tu celular, dispuesto, con un corazón dispuesto a adorar a Dios. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Vamos a adorar a Dios, vamos a alabarlo con todo nuestro corazón. Vamos a recibir palabra suya. Tenemos invitados especiales. Va a ser un momento maravilloso que vamos a disfrutar juntos de la presencia de nuestro Dios. Estamos a la distancia, pero sabemos que mantenemos la unidad y estamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Para iniciar me gustaría hacer una oración. Te invito a que oremos, a que ores juntamente conmigo. Niños, pongan atención, ustedes también es importante que oren, es importante que busquen de Dios. Papás, acerquen a sus hijos, a los pequeños y a los no tan pequeños, si pueden también acérquenlos para que escuchen la palabra de Dios y podamos gozarnos todos juntos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias por esta mañana gloriosa, Padre, donde podemos presentarnos delante de ti con un corazón humillado, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú nos respaldas, sabiendo que tú nos amas, que tú nos proteges, que tienes cuidado de nuestras vidas. Hoy, Señor, te traemos esta ofrenda de adoración, de alabanza, y queremos además estar receptivos a tu palabra. Quita de nosotros toda oposición, todo pensamiento negativo, Señor, y permite que podamos estar completos, que podamos estar enteros, escuchando esta prédica, esta alabanza que van dirigidas a ti, bendito Dios. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos juntos a Dios. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas promesas a mí. Oh, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Hey, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor
encuentre en ti. Hey, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Algunos cantos de adoración y les invitamos a que los canten con nosotros ahí en sus hogares y que alaben el nombre de Dios junto con nosotros, agradeciéndole por su misericordia, por su fidelidad y porque pues Él está con nosotros todos los días.
Bueno, hermanos, estamos agradecidos con el Señor por mostrarnos de su gracia, de su amor, de su poder, de su misericordia para con nosotros. Que sabemos, hermanos, que nosotros podemos confiar en Él, que podemos poner nuestras tristezas, nuestras enfermedades, nuestros miedos, nuestras perezas, todo lo podemos poner en el Señor, hermanos. Tenemos que entregarnos a Él. Tenemos que decir: Jesús, vengo a ti. Venimos a entregarle todo lo que tenemos, todas nuestras fuerzas, todo nuestro amor, porque Él es el único y verdadero, hermanos. Él es el único que lo merece. Amén. Tu gracia quiero en mí, ¿qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí. Tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh, cuán inmenso amor que inunda mi corazón. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Tú eres justo, Dios, aún en mi imperfección. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí. Tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Tu nombre, cielos se abren sobre mí. Tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo,
cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré, tu nombre, gloria eterna te daré, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Gracias a Dios por una semana más, por un domingo más que tenemos para escuchar la palabra del Señor, para edificarnos de su palabra. Y como cada domingo, pues queremos ir a la Biblia, queremos saber las palabras de Jesús, queremos escucharlas. Hoy vamos a comenzar con una serie de predicaciones que van a estar basadas en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Estaría bien genial que todos estuviéramos leyendo este capítulo. Realmente lo puedes leer varias veces al día. Obviamente nada más es un capítulo corto, pero te animo a que lo tengas ahí en tus pendientes, estar leyendo el capítulo 12 de Lucas, para que al momento de que estudiemos directamente el pasaje puedas tener una mejor visión de lo que Lucas está tratando de decirnos a través de sus palabras. Entonces, si me acompañan a Lucas capítulo 12, vamos a empezar desde el verso 1, si Dios nos permite, y comenzamos orando, poniéndonos en manos del Señor esta mañana, esta tarde de domingo, y rogando que el Señor abra nuestro entendimiento. Acompáñame cerrando tus ojos. Padre, oramos sabiendo que tú quieres hablarnos. Sabemos que tú quieres, Padre, revelarnos a Cristo a través de las páginas de la Biblia. No solamente el plan de salvación, pero también quieres revelarnos tu propósito para el mundo, tu propósito para tu creación y cómo nosotros podemos ser parte de este avance de tu reino, Señor. Quiero orar especialmente esta tarde por cada hogar que está viendo esta transmisión, por cada familia, por cada matrimonio, Señor, rogándote que nos unas, que unas a las familias y unas a los matrimonios alrededor de la vida de Cristo, alrededor de las palabras de Jesús y alrededor de esa salvación que ha traído para cada uno de nosotros. Señor, oramos para que tú bendigas cada hogar, Señor, cada casa, cada persona que pueda estar escuchando este mensaje, y que tú nos hables en el nombre de Jesús. Están nuestros corazones abiertos y dispuestos a ser cambiados también por tu palabra y por tu presencia. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, si me pueden acompañar al Evangelio de Lucas capítulo 12, desde el verso 1 en adelante. Como siempre, bueno, el capítulo 12 se desarrolla dentro de un contexto, y Jesús viene hablándoles a los fariseos desde el capítulo 11, un capítulo anterior. Lucas nos está narrando cómo Jesús pasa un tiempo en la casa de uno de los fariseos y tiene una discusión teológica con ellos, a tal grado que se empieza a juntar mucha gente. Para el capítulo 12 nos comienza diciendo Lucas que había millares en la multitud. Es decir, posiblemente Jesús, después de esta comida, de esta cena que tiene con los fariseos o con el fariseo, sale de la casa y había una multitud de personas. Podemos relacionarnos con eso, ¿no? Cuando pasa algo y todos los vecinos están al pendiente de lo que está sucediendo en la casa del otro vecino. Bueno, imagínense que el gran profeta de moda en este entonces, que era Jesús, estaba teniendo una discusión con los que guardaban la ley, con los que guardaban la religión judía de la mejor manera posible, y luego llegaba un hombre que rompía paradigmas, llegaba un hombre que traía un mensaje radicalmente diferente, con una interpretación distinta a la interpretación tradicional de los fariseos. Entonces se juntan los vecinos, se junta la multitud y hay miles de personas por ahí. Una de las características que vamos a ver en Lucas capítulo 12 es que es una muestra de un tipo de predicación judía que se llama jarás. Jarás significaba perlas en hebreo,
y significaba cómo los predicadores lo que hacían era soltar diferentes perlas de verdad. Y dentro de un sermón o de un mensaje que pudiera durar tal vez 10 o 20 minutos, hablaban tal vez de 10 o 20 temas distintos. Es muy diferente a como lo hacemos nosotros ahora, donde tomamos un tema y lo desarrollamos durante mucho tiempo. En los tiempos de Jesús, y este es un método que Jesús utiliza durante muchas ocasiones a lo largo de su ministerio, en los cuales suelta un montón de perlas pequeñas para poder formar, yo lo imagino así, un collar hermoso que tiene un mensaje congruente y que tiene algo que decirle a las personas que lo estaban escuchando. Entonces, el capítulo 12 va a tener esta dinámica, va a ir de un tema a otro, va a ir saltando de una posición a otra y va a tener diferentes mensajes para las personas que están escuchando. Y es importante que lo leamos así porque era la manera en que también Jesús predicaba y que nos demos cuenta que lo que está diciendo va al punto. Lo que Jesús quiere decir no se anda con rodeos y lo menciona de manera muy puntual, de tal manera que no hay pierde, ¿no? Entonces, hablamos de que este capítulo tiene esta característica, dejarás. Un capítulo antes Jesús había estado hablando con los fariseos y con los escribas y había estado discutiendo con ellos sobre temas teológicos. Ahora el capítulo 12 va a estar Jesús hablando con sus discípulos de los fariseos. Entonces, aquí es importante porque si tú te consideras un discípulo de Jesús, bueno, aquí es lo que Jesús tiene que decir de los grandes hombres de la religión, los que guardaban las leyes, los que se esforzaban por medio de actos y de obras de la ley para salvarse o para estar bien delante de Dios. De pronto aparecía Jesús y con sus discípulos, es a sus discípulos primeramente, aunque estaba ahí muchas personas, muchas multitud. Jesús está hablando con sus discípulos en particular, con la intención de hablar del tema de los fariseos, y así comienza entonces el verso 1. Dice la palabra: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Imagínense ustedes el escenario. Miles de personas, miles de multitudes. Jesús tenía una capacidad de convocatoria impresionante. Pero ojo que la capacidad de convocatoria no significaba una capacidad de seguimiento necesariamente. Aunque miles estaban ahí para escuchar y para ver los milagros y para ser alimentados de vez en cuando y para escuchar las cosas fantásticas que Jesús había realizado, no todos estaban dispuestos a seguirle. No todos querían sacrificarse y pagar el precio de que su vida fuera radicalmente cambiada por las palabras de Jesús. Entonces, hay miles de personas, y dice la palabra, se empezaron a atropellar unos con otros porque querían escuchar lo que el maestro tenía que decir. Continuamos con el verso 1. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis oído al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Se nos habla primeramente de algo que algunos teólogos consideran como el pecado prohibido. Por supuesto que todo pecado está prohibido dentro de la Biblia. Todo pecado es malo, toda desobediencia de Dios es malo. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para explicar precisamente la naturaleza del pecado. Viene como una condición y una consecuencia, un fruto de la maldad. Pero la maldad no tiene una naturaleza en sí misma, sino que la maldad es una ausencia de Dios. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando Dios está en algo, gobernando soberanamente, en ese momento la maldad es disipada, pero cuando el hombre en su libre albedrío decide alejarse de Dios, entonces empieza a generarse condiciones de maldad y como consecuencia, como fruto de la maldad, aparece entonces el pecado. Todo pecado es prohibido, pero Jesús hace mucho énfasis en el tema de la hipocresía. Les dice: guárdense de la levadura de los fariseos. Acababa de salir de comer con uno de ellos y posiblemente había discernido el corazón del fariseo. Posiblemente sabía la intención del fariseo, y cuando sale Jesús venía meditando acerca de la plática que había tenido con él, acerca de las condiciones que habían tenido previas. Un capítulo antes se nos dice que Jesús se sienta a la mesa a comer sin lavarse las manos. Imagínense en tiempos de pandemia y llegar de fuera y no lavarte las manos. Imperdonable. Bueno, así de imperdonable era sentarse a comer, y Jesús conoce los corazones de los fariseos y les dice: ¿por qué se preocupan por lo externo si por dentro están en una condición terrible de pecado?
Entonces Jesús sale pensando en todo esto y es afuera en la multitud cuando empieza a hablar sobre ellos y les dice: guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de aquella condición característica de los fariseos que es la hipocresía. Creo que predicamos muy poco sobre el tema de la hipocresía y habrá algunas razones para hacerlo de esta manera. Sin embargo, sí quiero hablar sobre el tema de la hipocresía el día de hoy. Es una palabra muy fuerte, pero es una palabra que ha sido utilizada para acusar a los cristianos. Posiblemente a ti te ha pasado. No estoy seguro, pero tal vez alguien te haya dicho: eres un hipócrita, vas a la iglesia, te dices cristiano, deberías de hacer esto, deberías de vivir esto. O si no te lo han dicho a ti, seguramente lo has escuchado en algún lado, ¿no? En redes sociales, en algún programa, en alguna parte. Alguien dice: los cristianos son unos hipócritas. Pero quiero hablar acerca del pecado de la hipocresía, porque es un pecado que también existe en nuestras iglesias. Es un pecado que también está arraigado en nuestras congregaciones, como muchos otros pecados. Pero en particular Jesús les habla y les dice: guárdense de ser como los fariseos. Guárdense de cuidar las apariencias, porque las apariencias no pueden burlar a Dios. Las apariencias no pueden de ninguna manera esconder una condición interna que hay en ti y que Dios la conoce perfectamente. Y es aquí donde debemos de entender, donde el Señor nos está llamando constantemente al arrepentimiento. Y estas palabras de Jesús son una advertencia para que nosotros vayamos al Señor y pidamos perdón en caso de que estemos en este pecado y nos demos cuenta de que estamos cayendo en una situación de hipocresía que nos puede poner en una mala situación delante del Padre. La palabra hipocresía no significaba lo que significaba en el tiempo de Jesús algunos años atrás. Esta palabra había nacido primeramente como diálogo, como plática. Eso significaba de manera literal. El jueves que tuvimos el estudio, el pastor Joel y yo hablaba del uso de las palabras en su contexto, que es muy importante. Precisamente esta palabra hipocresía antes del tiempo de Jesús significaba diálogo. Entonces, cuando se estaban dando pláticas entre dos personas, se estaba teniendo una dinámica de, vamos a llamarle, de hipocresía, ¿no? Eran hipócritos en ese sentido, hipócritas en ese sentido. Conforme va pasando el tiempo, el uso de la palabra va cambiando y se empieza a aplicar para diálogo escrito en una novela o en una obra de teatro. Entonces, el diálogo de un personaje, a eso se le llamaba hipocresía. Fíjense, la primera etapa significaba diálogo, la segunda etapa significaba diálogo de algún personaje, hasta que llega a mudar esta palabra, a convertirse en un actor. Está siendo hipócrita, es decir, está hablando desde un personaje que no es él. Está siendo poco sincero. Y así, cuando una persona se acercaba a hablar con otra y venía con una careta y estaba fingiendo ser algo que no era, entonces se decía: él es un hipócrita, porque está asumiendo un papel como si fuera una obra de teatro, como si fuera una película, con la intención de engañar. Y lo que está diciendo no lo está diciendo en su persona, sino que lo está diciendo de manera aprendida, repetitiva y sin realmente sentir lo que está diciendo. Esto es precisamente de lo que tenemos que cuidarnos como iglesia, de no ser algo que nosotros no somos. Hermanos, yo estoy seguro que somos pecadores. Estoy seguro que somos malos. Estoy seguro que hay maldad en nuestros corazones. Estoy seguro que hay una tendencia al mal constante. Cuando me toca ir a casas, cuando nos toca ir a los que estamos en el ministerio, a las casas y conocer la realidad de las personas en su hogar, es un gusto cuando las casas son un reflejo de la vida cristiana y nos gozamos en esto, pero no es la regla, ¿eh? La regla es que las casas tienen sus propios problemas. La regla es que las casas, la dinámica no es necesariamente la más cristiana. Los hijos no son los más cristianos. El matrimonio no está pasando por una relación necesariamente cristiana. Cuando vamos a los trabajos de las personas y de pronto sale el tema de cómo estás manejando ciertas cosas dentro de tu negocio y te das cuenta que no necesariamente es lo más cristiano. Y cuando digo cristiano me refiero a lo más bueno posible, ¿no? A lo que está bien delante del Señor. Hay mucha maldad en nuestros corazones. Pero ¿saben qué? Necesitamos salirnos del papel de cristianos por un momento y empezar a reconocer que hay faltas en nuestro corazón, que hay faltas en nuestra vida.
Necesitas reconocer que hay cosas que no están bien y decir, esto soy, Señor. No puedo venir a ti con caretas. No puedo venir a ti creyendo o fingiendo o tratando de engañar algo o a alguien con algo que no soy en realidad. A la iglesia todos vamos bien peinados y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios porque vamos bien bañados y gracias a Dios porque vamos bien guapos todos a la reunión dominical cuando nos podemos congregar. Pero hermanos, necesitamos ponernos a cuentas con el Señor y no pretender que somos cristianos perfectos. Pretender que hay debilidad en nuestro corazón, que hay pecado y que necesitamos todos los días, Señor, necesito tu misericordia. Levantarnos cada mañana y decir, Padre, este soy yo. Soy una persona con luchas, soy una persona con problemas. Señor, hay carne todavía que no está sometida a tu espíritu. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser una persona que pueda reflejar a Cristo. Y entonces el Señor va trabajando en nuestros corazones. Una de las cosas que me preocupa con la hipocresía es si nosotros mismos no hemos creado en la iglesia un ambiente que propicie la hipocresía. Si somos congregaciones que propiciamos el ser de una manera porque se condena a la persona que es distinta, porque se condena a la persona que se atreve a ser como realmente es, que se atreve a sacar lo que hay en su corazón. Por supuesto que este no es un permiso para darle rienda a las pasiones y a la carne. Debemos de estar sometiendo constantemente nuestra carne para que no tome gobierno sobre nosotros. Pero me pregunto si la iglesia no ha sido ese lugar. Si no hemos caído en este error y en ese pecado de ser nosotros hipócritas. Y creo que empezando por nosotros, empezando también por el pastor. No tenemos vidas perfectas, no tenemos matrimonios perfectos, no tenemos una vida de oración perfecta, una vida de adoración perfecta. Hermanos, quisiéramos ser mucho más de lo que realmente somos y de lo que tal vez la gente tiene en su mente de lo que un pastor es. Y a veces idealizamos a ciertas personas y a ciertos ministerios y decimos, él sí es. Y creo que esto puede traer esperanza para algunas personas porque lo hacemos de manera inconsciente, porque cuando pensamos en que alguien realmente está viviendo en una total plenitud, trae esperanza para nosotros y podemos decir, no todo está perdido, no todos son malos, yo puedo mejorar, yo puedo ser como esa persona. Esto es bueno, pero aún la persona más inspiradora que tú conozcas, a la persona más de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios que tú conozcas, hermano, si nos metiéramos en sus casas durante 24 horas nos daríamos cuenta de que no somos perfectos. No es un permiso, lo repito, para pecar y para hacer un poco, permitir un libertinaje. Es simplemente saber que estamos en una condición de santificación progresiva y que el Señor sigue trabajando con nosotros. Entonces, Jesús les dice, cuídense mucho del tema de la hipocresía. Cuídense de no ser hipócritas. La hipocresía va a ser deshonestidad y también va a ser necedad. Una persona hipócrita es una persona deshonesta. Imagínate que tú conoces a una persona que se dice tu amigo. Imagínate que hay una persona cercana que se dice tu confidente, que te dice que sí cuando le hablas de Dios, que te dice que sí cuando le hablas de tus planes personales, etcétera, y que por dentro esté pensando, este pobre, no sabe lo que está diciendo, está loco. Eso es parte de la hipocresía, la deshonestidad. Hay una frase de un comentarista bíblico que se llama William Barclay que dice, Dios prefiere lidiar con un pecador abiertamente honesto que con un cristiano que es escondidamente santo. La idea de Barclay es, Dios puede trabajar más fácil con un pecador que con un santo, con un cristiano que encubre quién realmente es, ¿no? Dios quiere trabajar con nosotros, Dios quiere trabajar en nuestros corazones y tenemos que ser abiertos delante de Él y confesar nuestro pecado también. Entonces, la hipocresía no solamente es deshonestidad, sino que es también necedad, porque la necedad se aleja de la sabiduría y la necedad es una condición peligrosa para todo cristiano. Continuando con este verso, dice en el verso 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas,
a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Fíjense cómo hay un contexto para esta frase. Curiosamente, el domingo pasado yo estuve hablando acerca de mitos que creemos y que la Biblia no enseña o que los enseña de manera distinta. Les hablaba de 3 elementos para estudiar la Biblia. Uno de ellos era una lupa donde podíamos observar ciertos pasajes y ver lo que realmente dice. Y en una de estas yo mencionaba que precisamente yo de chiquito había estado asustado porque alguien decía todo lo que se haga, todo lo que se diga va a ser expuesto en algún momento en la eternidad. Y este pasaje parece confirmar esta frase, pero fíjense el contexto del que está hablando Jesús. Está hablando de la hipocresía. Jesús no está hablando del juicio final. Jesús no está dando un mensaje apocalíptico. Jesús está hablando acerca de la hipocresía. Entonces lo que Jesús está diciendo es: puedes ser hipócrita en la calle, pero lo que estés diciendo en tu casa, escondido, lo que estés pensando escondidamente y diciendo, esto en algún momento se va a revelar. Porque el hipócrita no puede ser hipócrita toda la vida. Porque en algún momento va a ser revelado lo que él es. Y para esto el Señor ha traído discernimiento a la iglesia. Y creo que el discernimiento tiene que empezar por uno mismo. Luego andamos discerniéndole los pecados a los demás y no nos damos cuenta de nuestro propio pecado. Pero creo que el Señor trae sabiduría a la iglesia cuando lo pedimos y podemos discernir un poco a la mente, a las intenciones de las personas. Pero es en este contexto cuando Jesús menciona: vas a dar cuenta de lo que tú estás diciendo. Y aquí hay otro principio importante: cuida mucho tus palabras, cuida mucho lo que tú dices. De la abundancia del corazón habla la boca, decía Jesús. Entonces, cuida mucho, haz un análisis de lo que tú dices. Personalmente considero yo a una persona sabia, a una persona que habla poco, que guarda sus palabras, que cuida lo que dice, que tiene la capacidad de poner freno a su lengua, sobre todo cuando está enojado, sobre todo cuando está en una situación fuera de su comodidad, fuera de su zona de seguridad y de confort. Ahí es donde es probado nuestro carácter y lo que hay en nuestro corazón, hermanos, empieza a salir también. Entonces hay que tener cuidado con nuestra boca y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener dominio propio para que no caigamos en este mismo error que puede ser perjudicial para nuestra propia vida. Voy a continuar con el texto porque quiero llegar hasta el verso 7. Dice el verso 4: mas os digo, amigos míos. Me fascina cuando Jesús le llama amigos a sus discípulos. Me gusta mucho. Hay toda una línea de pensamiento a lo largo de los evangelios, en particular de Jesús y la amistad. Jesús le da un valor muy alto al tema de la amistad. Me fascina ese pasaje. Los cristianos debemos de ser personas con amigos también y entender que somos amigos de Dios y que Jesús nos llama a nosotros mismos amigos. Mas os digo, amigos míos, dice el verso 4, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Se nos dice que la actitud correcta del cristiano ante la vida es una actitud de intrepidez. Un cristiano debe de aprender a quitar el temor de su vida. Y Jesús no les dice, oren para que no tengan temor. Jesús les dice, quita el temor, no tengas temor a los hombres. En días de pandemia hay una gran información y aparecen tantos mensajes que causan temor, que causan confusión, que causan una situación de inestabilidad emocional en las personas. Y yo estoy seguro que a alguien de los que nos está viendo le ha pasado esto a lo largo de estos días. Hay un temor por escuchar voces, por escuchar noticias, por escuchar diferentes opiniones. Claramente Jesús les dijo, no tengas temor, no tengas miedo. Si de algo debes de tener miedo es del Señor. Y ¿saben qué, hermanos?
A veces la falta de fe puede convertirse en un pecado terrible delante de Dios y es una ofensa para el Señor. Creo que debemos de esforzarnos y orar y pedir al Señor que nos dé la capacidad de creerle, de estar en paz en medio de la situación, de pedirle al Señor, ayúdame a que mi fe sea incrementada, de orar, de otra vez dejar un poco la hipocresía y decirle, Señor, tengo miedo, no puedo fingir que todo está bien, tengo temor, tengo ciertas circunstancias de angustia, tengo estrés, tengo ansiedad, ayúdame con esta situación, porque si a alguien quiero temer y no debo de ofender, es a ti, Señor. Entonces debemos de comprender esto. Hermanos, me puede mucho y siento que una vez más tengo que repetirlo. Cuidémonos de ser cristianos hipócritas. Cuidémonos de ser cristianos hipócritas que temen más a los hombres que tienen temor de Dios. Hay cristianos que tienen más temor de que los vaya a oír su pastor, que tienen más temor de que sepan cómo eres realmente en tu iglesia, tu liderazgo, etcétera, que el temor que tenemos por Dios. Esto es peligrosísimo. Estás en una situación de peligro si este es tu caso. Estás en una situación de equilibrio donde en cualquier momento puedes caer, porque debemos de tener temor a Dios. Debe de existir en nuestros corazones un temor profundo por quien es Dios, quien gobierna todo, quien sustenta todo el universo con la palabra de su poder, quien tiene en su mano a este planeta, a este mundo, y quien es todavía soberano y rey sobre todas las cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos temor del qué dirán o de la sociedad y no tenemos temor de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, el cristiano tiene que tener una correcta actitud ante la vida y tiene que dejar ese temor ante los hombres y empezar a vivir en un temor ante Dios. Existió un hombre que se llamó John Knox, uno de los reformadores. Hace algunos siglos él fue escocés, y cuando él muere, al momento de que estaban enterrando el cuerpo, alguien hizo la siguiente afirmación: aquí yace uno que tuvo tanto temor de Dios que nunca temió a ningún hombre. Este es un ejemplo de una vida de fe. Y quiero hablar que no solamente no tuvo temor a ningún hombre, sino no tuvo temor a ninguna circunstancia, sea pandemia, sea el anticristo, sean las abejas asiáticas asesinas, sea que te van a sacar el líquido de la rodilla. Hermanos, debemos de tener temor a Dios. Y en mi caminar con el Señor he tenido la fortuna de conocer a muy pocos hombres de Dios que viven como, que podríamos decir lo mismo que se decía de John Knox. Están viviendo vidas que demuestran que esta vida les resulta pasajera. Han entendido la banalidad de este mundo y se han entregado totalmente a la vida del reino, creyendo realmente que serán levantados en el día de su regreso y que realmente estarán redimidos por la sangre de Cristo, y que sufren violencia y sufren riesgos y tienen vidas milagrosas. Y yo he escuchado las historias de primera mano de estos hombres que platican y dices, wow, qué hombre de fe, impresionante, pero no tiene temor a las circunstancias, tienen temor de Dios únicamente y de no obedecer a sus mandamientos. Entonces Jesús les está diciendo, no tengan temor de aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echarlos al infierno. A esto temer. Y luego pone Jesús un ejemplo en el verso 6 y el verso 7. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjense cómo el mensaje de Jesús no se queda únicamente en un juicio o en una amenaza, porque el evangelio no es amenaza. El evangelio son buenas noticias. No podemos proclamar un mensaje de esperanza con amenazas, ni siquiera con la amenaza del infierno.
Aunque creo en el infierno, no puedo yo predicar el mensaje del evangelio desde una postura donde traiga un temor y que la gente venga más como una amenaza, como si un sicario, como si una persona armada te estuviera obligando a ser salvo. Si no, te voy a hacer sufrir. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio son buenas noticias, es esperanza para el mundo. Es que realmente estamos en un lugar donde podemos alcanzar salvación, y mientras haya un día nuevo para nosotros podemos acercarnos a Cristo. De eso se trata el mensaje del evangelio. Entonces el verso 6 y el verso 7 viene a atenuar el mensaje de Cristo, porque no se queda con el tema del infierno y ni siquiera ahonda en el tema del infierno, sino que de alguna manera hace un contraste entre dos palabras que aparecen aquí. Aparece repetida la palabra temor en el verso 5, si puedes buscarlo ahí. Dice en la segunda parte: tengan miedo de aquel, o temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Pero fíjense lo que dice el verso 7: no temáis. El verso 5 les dice tengan miedo, tengan temor, pero el verso 7 les dice no tengan temor. Precisamente porque está hablando de dos tipos de temor, o está hablando de que nosotros debemos de tener un temor hacia el Señor como una reverencia santa. Un temor que viene de una comunión que tenemos con Él, de conocerle. No un temor, como mencionaba yo ahorita, un temor de alguna persona que venga a amenazarte por algo. Ese no es el temor que Dios quiere tener. El temor que Dios quiere que tengamos es un temor que nace de la comunión con Él, que nace de conocerle y decir: Dios, tú eres muy grande, eres muy poderoso. Recuerdo que hace muchos años, cuando me convertí, pasé por todas estas etapas y las sigo pasando por etapas, pero una de las etapas comunes que recuerdo haber visto y transicionado en muy poco tiempo fue esa etapa del Jesús muy cercano, que le decías amigo, que podías contarle cualquier cosa, y mis oraciones eran bastante informales, pero caí en la irreverencia. Creo que también debemos de cuidar nuestras palabras para no ser irreverentes delante de Dios. Después de esta etapa, entendí que Dios es Dios. Si es mi amigo, como menciona aquí las palabras de Jesús, Jesús es amigo nuestro, pero Jesús es nuestro amo, Jesús es nuestro rey. Le debemos toda adoración, reverencia. El temor que está hablando es ese temor que surge de una relación con Él. Entonces, en un sentido, les está diciendo: tengan este tipo de temor de que surge de la comunión con Él, y no tengan el temor que se menciona allá afuera. El temor de una persona distante, el temor a algo desconocido, el temor a algo que me puede hacer daño. Jesús no quiere dar a esto a entender. Dios no quiere hacerte daño, no quiere que le temas porque te puede hacer algo malo, sino que Jesús entonces atenúa el mensaje del infierno y les dice: pongan atención en estos pajarillos. Dense cuenta de lo que está pasando con ellos. Con todo y que valen muy poco, porque la cantidad que menciona es una cantidad muy pequeña, con todo y que valen muy poquito, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Imagínense qué hermoso mensaje y qué poderoso mensaje. Quiero centrarme, antes de que hablemos de la segunda parte del verso 7, el verso 6 es tan poderoso. Aún el pajarillo más pequeño, los gorriones más pequeños, como dice otra versión, que valen tan poco y que son tan insignificantes, dice Jesús, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¡Wow! Dios no descuida a su creación. Dios está sosteniendo a su creación. Dios sostiene lo que Él creó, y Él es el primero interesado en cuidar la vida, no solamente de los seres humanos, pero Dios ama a los animales, Dios ama a los árboles, Dios ama y considera bueno las galaxias y los planetas, y a nivel químico puede considerar bueno todo lo que existe, a nivel partícula, a nivel física, a nivel matemáticas, toda su creación. Dios dice: es bueno y me preocupo y no está olvidada delante de mí. Dios es un Dios que cuida de lo que está a nuestro alrededor. Somos nosotros los que no hemos tomado el ejemplo de Dios para cuidar las cosas que están a nuestro alrededor. Y aquí, simplificando muchísimo este mensaje que es tan sublime en las palabras de Jesús, simplificándolo a un nivel muy práctico y hasta cierto punto trivial,
el cristiano tiene que tener un respeto grande por la creación de Dios. Esto se refleja, hermanos, desde que usted tira un papel en la calle. Cuidado, la actitud cristiana no es esa. El cristiano tiene que estar absorto ante las cosas de Dios. Y escuchaba un debate esta semana. Y quien está hablando es una persona cristiana, él es físico. Y él estaba mencionando sobre el tema del universo y de las galaxias, etcétera. Y él está pensando en esta circunstancia cuando dice, no puedo entender cómo hay hombres y mujeres que estudian el universo y estudian al átomo y estudian al ser humano y cómo funcionan todos los sistemas y cómo funciona el cerebro y cómo funciona la fotosíntesis y cómo funciona todo y la exactitud de las matemáticas. Y dice, ¿y cómo no pueden asombrarse de Dios? ¿Cómo no podemos estar totalmente asombrados de quien Dios es? El cristiano tiene que tener una pasión fuerte por la creación de Dios, por el universo, por lo que ocurre. Y para esto hay que leer, para esto hay que sorprenderse y encontrar la mano de Dios en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces Jesús habla de que ni siquiera estos pajarillos están olvidados. Entonces, si el verso 7, y con esto voy a terminar, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, no tengas un temor de alguien lejano. No temas que Dios no te va a sostener en medio del conflicto. No tengas temor, pues más vales tú que muchos pajarillos. Termina entonces Jesús hablando del cuidado de Dios individual por cada persona. Dentro de la concepción judía existían varios conceptos que ilustraban bien este principio y cómo los judíos lo entendían. Había un dicho en el pueblo judío que decía que cada brizna que cae sobre la hierba tiene un ángel de la guarda. Como si dijeran ellos, cada lugar, cada cosa que ocurre en el universo tiene su lugar en el corazón de Dios, a tal grado que Dios ha puesto quien guarde y quien cuide cada cosa. Entendemos que estamos en una naturaleza caída, sabemos que nosotros mismos hemos condenado al mundo y hemos tomado actitudes terribles que afectan a todos los niveles. Estamos acabando con la naturaleza, estamos creando pobreza terrible entre las personas, estamos acabando con este mundo. Pero Dios sigue estando preocupado del mundo y de cada uno de nosotros. Y es así como entonces entendemos que lo que Dios quería era cuidar y que entendamos que Dios cuida de cada uno de nosotros. Hermanos, con esto quiero concluir y quisiera que pidiéramos perdón si acaso nosotros estamos en una condición de pecado, de hipocresía, que el Señor cuide nuestros corazones y que no seamos una iglesia hipócrita, que seamos una iglesia genuina. Así somos, estos somos, no queremos aparentar, esto soy delante de Dios. Y que pidamos perdón si hemos caído en este pecado y que aprendamos a temer a Dios desde la cercanía, desde la comunión. Si me acompañan, quisiera orar, pedirle al Señor que bendiga tu vida en esta hora. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, rogando que tú bendigas cada hogar. Señor, quiero orar para que tu Espíritu Santo traiga una convicción en este momento sobre cada persona que está escuchando este mensaje y que podamos pedir perdón porque hemos sido hipócritas en muchas ocasiones. Porque hemos puesto una careta, porque hemos hecho un personaje que no somos nosotros y lo presentamos delante de la iglesia y lo presentamos delante del mundo, Señor, y esto no está bien. Queremos ser genuinos y sinceros delante de ti. Queremos caminar de tu mano y en tu voluntad, Señor, siempre buscando una mayor santificación en nuestra vida, una mayor regeneración de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, y que se quite de nosotros esta doble ánimo, esta doble vida que puede existir en nosotros y que seamos conscientes de que tú conoces nuestra maldad y nuestra condición y quieres sacarnos de ella. Padre, ayúdanos a temer, pero ayúdanos a temerte a ti,
Ayúdanos a tener temor de ti, Señor. Que en nuestra comunión contigo podamos entenderte de manera profunda, Señor, y que el temor que surja de ahí sea un temor reverente que edifique nuestras vidas, Padre. Quita fuera todo temor que pueda estar generando el mundo, Señor, y trae paz a nuestros corazones. Quita de nuestra vida toda ansiedad, toda preocupación, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén, hermano. Que Dios te bendiga este domingo. Pásala con tu familia. Come rico, abrázalos, dales un beso, ama y deja que el Señor te use para ser un conducto de su amor y de su reino. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Aarón que nos compartió este hermoso y bello mensaje. Quiero invitarte a que reflexiones en ello, que si puedes vuelve a leer esos pasajes, esos versículos. Dios tiene algo especial para tu vida, Dios tiene algo especial para nosotros a través de este mensaje. Medítalo este día, medítalo durante la semana. Si no tuviste la oportunidad de estar con tu familia, pues compárteselos para que puedan ver la grabación y todos juntos podamos recibir palabra de Dios. Me gustaría despedir este servicio dominical, pero antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus donaciones, por sus ofrendas, que son de gran ayuda, ya que las estamos distribuyendo de diferente forma, sobre todo para ayudar a personas que lo necesiten y para seguir sosteniendo la iglesia, los gastos corrientes que siguen adelante. Gracias de antemano, y en pantalla está apareciendo la cuenta o el número de cuenta a donde ustedes pueden acercarse y hacer sus depósitos. Gracias, que Dios les bendiga abundantemente, y les recuerdo, esta semana, martes, seguimos con Judas, esa interesante carta, y el jueves, recuerden, estamos estudiando el libro de Sencillamente Jesús. Dios les bendiga, que tengan excelente domingo y una maravillosa semana.